Latina News, las noticias a las 6. Todos tenemos dudas o un tema del que queremos conocer más. Tener preguntas es importante, pero más importante es buscar las respuestas y que éstas sean diversas y plurales. En Latina News, al amanecer, empiezan las entrevistas. Nos acompaña Javier Sánchez, analista experto en materia de seguridad y defensa. Buenos días. Javier, buenos días. Daniel Montalvo, Jean-Paul Bardellini y Omar Valdivieso le damos la bienvenida al programa. Mil gracias, muy buenos días. Un abrazo muy cordial para cada uno de ustedes y desde luego para toda la audiencia que en este momento está pendiente de lo que decimos aquí en Radio Latina. Perfecto. Primero arranquemos contextualizando. Ayer nos preguntábamos y planteábamos aquí en la mesa de trabajo es que esta actual crisis entre Taiwán, Estados Unidos y China podría desencadenar en algo mayor, en un conflicto bélico o en algo que le pueda llevar a la humanidad nuevamente a asustarse sobre la posibilidad de un conflicto de gran escala. Lo de Rusia y Ucrania a inicios de este año pintaba para eso y hoy las noticias se han reducido al mínimo en torno a esto. Le pregunto, doctor, si es que es tan amable usted de darnos cuál es la apreciación, cuál es la capacidad real de escalada de este conflicto. Muchas gracias. ¿Qué es lo que en este momento tenemos? Para a partir de aquí proyectar las cosas que podrían ocurrir. Hoy mismo China acaba de proponer un paquete de sanciones en contra de los Estados Unidos. Este incluye detener las relaciones que mantenía con los Estados Unidos en aspectos comerciales, de drogas. Por cierto que está adicionalmente planteando la posibilidad de mantener las hostilidades respecto de los Estados Unidos y otro conjunto de medidas paralelo. Pero adicionalmente hasta el domingo, y esto es lo más importante, está haciendo ejercicios militares con mucha fuerza, con fuego real alrededor de la isla. Ahora, comparando las capacidades y mirando las intenciones estratégicas de cada uno de los contendientes, en primera instancia tenemos que reflexionar que China, hoy mismo, con datos de diferentes fuentes, sea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todavía es, en términos de tamaño de su economía, la segunda economía en el mundo. Por lo tanto, un conflicto entre China y los Estados Unidos necesariamente no puede ser en términos convencionales, sino que debería remitirse para equiparar de alguna forma a las armas nucleares. Y creo que eso ninguna de las partes, al menos en esta coyuntura, está buscando. Adicionalmente, y hablando un poco en términos estratégicos, la mirada china es un poco más la del juego del Go antes que la del ajedrez. No se trata de eliminar piezas, sino de eventualmente dominar estratégicamente el tablero. Y probablemente eso es lo que está buscando la China y no una confrontación directa que extermine las posibilidades, no de la China, no de los Estados Unidos, del mundo. Entonces, lo más probable es que vamos a tener todavía algunas reacciones de fuerza por parte de China, pero sí algo que muchos analistas han señalado es que probablemente nos vamos a enfrentar con una nueva OTAN de carácter Indo-Pacífico, de tal suerte de que hay una contención de los Estados Unidos hacia China. Pero frente a esa contención habrá una serie de reacciones chinas laterales que impedirán en primera instancia que los Estados Unidos puedan efectivamente concretar esta iniciativa, pero adicionalmente no solo evitar la contención, sino buscar pequeños golpes laterales que equilibren el campo de juego. Pero esto, en cualquier caso,
es peligroso para el mundo. Es decir, de aquí en adelante vivimos una etapa de alto riesgo que puede estar marcada por eso que se llama el accidente, el error, la falla de cálculo, que pueden conducirnos a situaciones altamente indeseables. Lo mejor que Claro, podría pasar es desescalar y eso es una acción coordinada de todo el mundo, de todos los actores del mundo para hacer que la crisis se contenga y empiece a desescalar. muchos analistas, bienvenido Javier, Jean-Paul Muchas gracias. Bardelini les saluda. Muchos analistas hablan de una versión Guerra Fría 2.0, que ya ha existido, porque Estados Unidos y China se enfrentan casi todo el tiempo, sobre todo en temas en el ciberespacio, ¿no? Compiten todo el tiempo, se bloquean todo el tiempo, se espían todo el tiempo, se roban información todo el tiempo. Eso ya está, pero es una versión de una Guerra Fría ya con presencia militar. Por eso la formación de una coalición del Pacífico Sur podría ser la respuesta inmediata. Primero cuéntenos un poco, o sea, ¿por qué la importancia estratégica de Taiwán? Ayer nos surgía la duda, también nos escribían algunos amigos oyentes de decir, o sea, ¿Taiwán es China o no es China? Decía Lomar Valdivieso. ¿Es China o no es China? Sí, sí es, pero tiene sus bemoles y sus explicaciones históricas. Pero para el mundo occidental, Taiwán es un enclave estratégico para Estados Unidos, precisamente para ser la primera barrera de contención china y defender Japón también. Entonces, esas islas que están frente a la costa de China son importantes para los Estados Unidos, no las van a entregar. Entonces, ¿podría explicarnos un poquito primero la importancia estratégica de Taiwán para esta visión geopolítica mundial? Desde luego, en primera instancia, si situamos esto en términos históricos para a partir de esto determinar la importancia de la isla, en 1949 el Kuomintang pierde su dominio sobre la parte continental. El, el Partido Comunista en la guerra civil los expulsa y tienen que refugiarse en la isla de Taiwán. Chiang Kai-shek desarrolla un gobierno de corte muy fuerte, muy autoritario. Esa condición autoritaria llega inclusive hasta los años 90, que empieza el proceso de democratización de la isla. Pero durante todos estos años los Estados Unidos lo apoyaron como lo que se llama ejemplo de demostración, demostrar las bondades del capitalismo frente a todas las desventajas del comunismo. Entonces hubo un gran estímulo para varios países en el sudeste asiático con la finalidad de generar este efecto de demostración. Corea, por ejemplo, con Corea del Norte, en fin, de esta forma, los Estados Unidos trabajaron muy fuertemente para recuperar y exponenciar esta economía que a partir de los años 80 empezó a florecer. Pero adicionalmente ocurrió otra cosa. Con la finalidad de generar un cisma, una división en el comunismo internacional, simultáneamente en el año de 1971, los Estados Unidos apoyaron a China, le dieron una mano, se estrecharon la mano y ese apoyo se materializó en varias cosas. En primera instancia, el reconocimiento de China popular en las Naciones Unidas, y esto entrañó otra cosa, la expulsión, la salida mediante votación de la República Democrática de China, o también China nacionalista, como se llama, o simplemente últimamente China Taipei. De tal suerte de que esa expulsión le dejó fuera del contexto internacional y hay exclusivamente 14 países en el mundo que reconocen a la isla, entre estos el Vaticano. Entonces, una vez que vemos que la isla está fuera del contexto internacional, sí vemos en cambio la importancia que tiene, como Jean-Paul ha declarado, es una importancia estratégica profunda porque efectivamente la isla da la oportunidad de que ese sea territorio claramente marcado con finalidades anticomunistas. Ahora, también en esto conviene distinguir claramente de que la isla no pertenece aún, no se ha integrado, y este es el gran anhelo de China, el hacer una sola China, el constituir una sola China. Por ejemplo, históricamente hubo regiones que estuvieron bajo dominios de otras naciones como Macao
y Hong Kong. Estos dos segmentos de China ahora se han convertido en regiones administrativas especiales, y esto es precisamente lo que da sustento a la frase una sola ideología, pero dividida, ¿no es cierto?, estructurada con diferentes modelos de desarrollo. Entonces, ya en la importancia, la gran importancia para los Estados Unidos de la isla, radica también efectivamente en que hay un efecto muy importante que ha estudiado la Universidad de Harvard y tiene que ver con la inevitabilidad de la guerra. Se llama el efecto Tucídides. Es un trabajo desarrollado por un profesor de la Universidad de Harvard dentro de un proyecto, de una iniciativa más bien de investigación, y esta empieza estudiando conflictos que empezaron aproximadamente en el año 1500 hasta la presente fecha. El primero realmente es de 1494, en el que España, que es la potencia reinante, empieza a encontrarse incómoda con todos los desarrollos de la fuerza que desarrolla Portugal. Esa fuerza hace que en un momento determinado las tensiones puedan llegar a un conflicto bélico. Pero en aquella oportunidad, de estas 16 oportunidades, de estas 16 guerras, más bien de estos 16 escenarios analizados, no hubo guerra, sino que se partieron el mundo con el famoso Tratado de Tordesillas. Pero sin embargo, de las 16 experiencias analizadas, 14 han terminado en guerra y apenas 4, con el ejemplo que acabo de dar, no han devenido, no se han convertido en un conflicto. O sea, cuando las tensiones entre superpotencias crecen, lo más común sería terminar en un conflicto bélico, pero ahorita China puede hacer un par de cosas. China no necesita, para asfixiar no solo a Taiwán, sino al mundo, no necesita más que mantener lo que está haciendo. O sea, no jugar al ataque, bloquear totalmente los accesos a la isla y bloquearía uno de los puertos más importantes del mundo. O sea, la crisis comercial que, sobre todo en la trazabilidad de los buques, generaría esto sería terrible. Aparte que estamos hablando de la primera potencia mundial en producción de todo lo que es alta tecnología y sobre todo microchips. O sea, asfixiando comercialmente a Taiwán ya daría un golpe no solo a su economía, sino al mundo occidental, China. Es así, podríamos estar hablando que sea más bien una guerra por el lado comercial que por el lado militar. Si nos remitimos al ejemplo de lo que simultáneamente estamos viviendo en este momento después de la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra se manifiesta en diferentes formas. Hay ahora mismo lo que se llama una guerra híbrida, es decir, hay una guerra económica, hay una guerra comunicacional clara, hay una guerra dentro de las dimensiones, en la ciberdimensión, en el ciberespacio. Hoy mismo se está librando una batalla en ese ámbito. Y lo único que hace falta es el enfrentamiento armado. De esto han rehuido las superpotencias. Rusia, de todas formas, de vez en cuando habla de empleo de armas bélicas, se le escapa como palabras que suenan por ahí, pero que son parte de las amenazas. Esto mismo podemos empezar a vivir ya de aquí a poco tiempo, pero no se puede aspirar a que se mantenga en el tiempo si no es porque adicionalmente hay una gran intervención mundial. Creo que necesariamente las Naciones Unidas tienen que trabajar fuertemente en desescalar. No podemos ser actores exclusivamente, digo, a nivel de Naciones Unidas, que estén mirando lo que pasa sin pronunciar nada, sin decir nada. Ahora, temporalmente el escenario para los Estados Unidos, dentro del riesgo calculado que supuestamente asumió la señora Pelosi, esta coyuntura termina el día domingo, cuando los ensayos militares, los ejercicios militares terminan, y se da además por terminada la evaluación de cómo estos se desarrollaron. Pero a partir del próximo lunes, el mundo está continuamente a expensas, sujeto a un ajedrez que puede ser, o esperemos que más bien sea un Go, que pudiera llegar a ser dramático en cada momento, en cada jugada. Javier, una pregunta. Perdón, te saludo Mar Valdivieso, 7 de la mañana con 18 minutos.
hay muchas cosas que confluyen acá. Ya tienen algunos, han tenido algunos enfrentamientos, justamente China con Taiwán y todo, pero hay países como Estados Unidos que siendo asociados, llamémoslo de esta manera, a Taiwán y todo, no lo reconocen como país. Mientras tanto, hay muy pocos países que sí lo reconocen. Y entonces, ahí hay alguna estrategia. Y nos están hablando ya los medios internacionales de la estrategia del puercoespín. O sea, ahí están ellos esperando que exista un ataque para ellos también poder defenderse. No sé, dinos, por favor. Sí, a ver, efectivamente, hablando de qué es lo que está en este mismo instante diciendo los Estados Unidos a través de diferentes portavoces, pero adicionalmente de la señora Pelosi. Ayer en Japón, en la madrugada más bien de hoy, para nosotros, digamos la madrugada, la señora Pelosi en Japón ha declarado que, más o menos en estos términos, que desde el principio ella ha señalado que su visita no tiene la intencionalidad de alterar la relación que existe en el Indo-Pacífico, que por lo tanto el estatus sigue manteniéndose, el estatus de Taiwán sigue manteniéndose. También, claro, ha declarado que los Estados Unidos no van a permanecer impasibles frente al encierro que hoy mismo está ocurriendo alrededor de la isla. Entonces, con estas dos declaraciones, John Kirby se ha expresado el día de ayer en iguales términos. Entonces, efectivamente, en principio, no escalar significa seguir reconociendo que hay una sola China, no querer cambiar la posibilidad de que se independice, de que se convierta en un país con reconocimiento mundial, ni mucho menos. Entonces, en principio, la política arranca por evitar esta transición y no hacer que el escenario de una sola China cambie. Número uno. Número dos. Sin embargo, los Estados Unidos, como potencia mundial, también ha venido teniendo una actitud bastante prudente en términos militares. En primera instancia, hay esto que tener permanentemente en mente, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos advirtieron al presidente Biden que era una muy mala idea el viaje de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. Es más, Bloomberg comenta que hubo una delegación de personeros de la Casa Blanca y altos funcionarios de las Fuerzas Armadas que, encabezados inclusive al parecer por el jefe del Comando Conjunto, que le advirtieron a la señora Pelosi de lo inapropiado del viaje. Y ella tuvo como respuesta, según Bloomberg, todo esto, que era el colofón de su carrera y que esto estaba planeado desde abril y que por lo tanto el viaje se iba a hacer. Sin embargo, claro, cuando ella salió en su agenda no aparecía esta escala dentro de la misma, en la agenda esto no apareció, pero el trasfondo es que los Estados Unidos ha venido manteniendo militarmente una conducta muy cauta. Por eso en este mismo momento, a pesar de la presencia del gran portaaviones Ronald Reagan que está en la zona, este también ha mantenido una conducta muy prudente más allá de las declaraciones. Es decir, y en términos de ánimo bélico, los Estados Unidos procuran no incendiar no prender la mecha, no incendiar el escenario. Y esta es una de las esperanzas que tenemos. También podemos ver otra cosa. Se pudo haber esperado un momento determinado con la potencia de las declaraciones. Se pudo haber esperado que la nave de la señora Pelosi hubiera sido amenazada por fuego, aun cuando no necesariamente con la búsqueda del blanco, pero sí amenazada. Esto no ha ocurrido. Esto también denota una actitud más serena por parte de cada uno de los contendientes. Pero también es cierto que les pasa a cada uno de los contendientes una coyuntura muy compleja, que son las elecciones a puertas en cada caso. Mientras el presidente chino está enfrentando ya mismo su renovación de tercer mandato y en los Estados Unidos ya mismo hay una elección de medio término, en cada caso vemos que
el cómo se maneje esta crisis puede ser una materia apropiada para los votos. Pero sin embargo, para los Estados Unidos no pudo haber habido coyuntura más benéfica que esta, en una coyuntura en la que la economía no está andando bien, en que las medidas aplicadas en contra de Rusia no están andando bien, en una coyuntura en la que el país está muy inconforme con la administración Biden. Así Entonces, es. este paisaje que hoy nos acompaña está marcado de factores que presionan en la estructura. Pero además aquí yo veo otras manos también que se aprovechan de esto. O sea, ¿cuáles son las medidas que acaba de denunciar China? Usted empezó esta entrevista diciéndonos hay un paquete de medidas de respuesta también en cuanto a lo diplomático, ¿no? No solamente son la escalada en cuanto a ejercicios bélicos, sino que China acaba de decir, paramos toda cooperación judicial con Estados Unidos y paramos toda cooperación, ojo con lo que les voy a decir, en todo lo que son las oficinas de lucha contra el cambio climático. Les cae a pedir de boca a los dos países. O sea, cada vez que encuentran a las dos potencias, las potencias juegan sus partidos y eso hay que entender. O sea, en diplomacia todo el mundo dice lo que hay son intereses. Es decir, los diplomáticos solo venan por los intereses de su país y no está mal. Los tuyos tienen que defender los intereses de tu país. Y si te dejas ver la cara en la mesa diplomática es porque tienes malos diplomáticos, no porque el otro sea malo, sino porque te dejaste. Entonces aquí miren cómo aprovechan y las dos potencias, que son las que más contaminan el ambiente, las dos justo nos peleamos por Taiwán y los dos se retiran de la mesa de discusión y cooperación en eliminación de efectos de emisión de gases de efectos invernadero. ¿Qué tal? Son intereses, no, querido Javier. Justo, sí, sí, efectivamente. Así es, la cooperación ambiental es una de las primeras que resulta lesionada precisamente en este marco. Y esas son señales en alguna medida de que las dos naciones no están jugando en este mismo instante a la guerra. Pero también hay que recordar que los Estados Unidos... ¿Perdón? Nos hacen creer que juegan a la guerra. No, sí hay un trasfondo real de peligro, Claro. pero lo que quiero decir es que no están buscando la confrontación directa. Al menos daría la impresión, hay señales que indican esto, de que no están buscando este rato enfrentarse, que haya tiros entre uno y otro país. Van a buscar conflictos laterales, ojalá. Y esto es porque cualquier descuido de cada una de las partes, digo, puede devenir en algo muy complejo para la humanidad. Entonces, todo esto eventualmente es lateral, van a jugar por los laterales, pero también hay que recordar que tenemos un conflicto entre los europeos, los Estados Unidos y Rusia. Y este ha resultado completamente inefectivo gracias a la intervención china. Entonces se van aplicando un montón de sanciones, un conjunto de sanciones que han lesionado severamente a la economía europea y que por lo tanto permiten canales de escapatoria mientras China esté presente. Ese conflicto también cuenta, ese conflicto también tiene mucho que decir en su evolución respecto de lo que las dos superpotencias vayan a hacer en los próximos días. También, bueno, siempre hay que tener en mente que ha habido una trayectoria por parte de los Estados Unidos en diferentes arenas en el marco ya de una contención, Jean Paul lo decía claramente. Hay que acordarse que en principio el gobierno de Donald Trump, empezó a hablar de una guerra comercial, pero esta guerra comercial también en el año 2017 se convirtió en primera instancia en la cuadrilateral, es decir, un primer esquema Indo-Pacífico de contención en el año 2018, la declaración del Indo-Pacífico y en el 2021 el AUKUS. De tal forma de que ha venido trabajando los Estados Unidos por un escenario que minimice la importancia china, que eventualmente impida que siga ganando poder en las arenas comercial, de producción, industrial. Y es más, una de las grandes medidas que los Estados Unidos está buscando este momento es transformar la cadena de suministro, dejar de depender de la producción de los países autoritarios, como ellos lo llaman, para que la producción vuelva a países eventualmente más aliados. Por esto también parecía que
ahí había oportunidades para Latinoamérica en este retorno de la producción y el abandono de China. En este momento la respuesta norteamericana ha sido la movilización de parte de la flota de protección permanente que mantienen en Japón hacia el mar de China. Se está movilizando en la zona, liderado por el portaaviones Ronald Reagan, es la fuerza principal ahorita ya movilizada, ¿no? Entonces, sí, están acercándose, la tensión está clara y ¿saben a qué estamos? A que pase en la ley de Murphy, que uno de estos ejercicios, un misil salga dañado, cambie su dirección, se equivoque, le pegue algo que no debías, le pegue un pájaro y caiga lastimosamente en alguna zona habitada de Taiwán. O sea, a eso estamos. El problema es que se juega la guerra, porque además, cuando juegas a la guerra, mueves la maquinaria de guerra y eso genera mucha plata para todos. ¿Okay? Absolutamente. Entonces no necesitas disparar, solamente la amenaza de guerra ya te hace gastar. Que hay que renovar esta flota de F-22. Bueno, vendamos los viejitos. ¿Qué país está? En el Congo necesitan aviones. Vende esos aviones y mandemos a hacer 240 F-22 Raptor nuevitos, porque por si acaso nos toque darnos con China. ¿Cachan cómo funciona la cosa? Y eso, perdón, es particularmente interesante, porque si se mantiene un statu quo de no enfrentamiento directo, pero sí de escalamiento, la industria norteamericana bélica es una de las más beneficiadas. Es decir, la posibilidad de seguir generando grandes cantidades de armamento que puedan ser alimentadas para todos los arsenales del mundo. Hay que también recordar que a causa del conflicto ucraniano-ruso hay la decisión del rearme de cada una de las potencias europeas. Entonces el mundo está volviendo a armarse. Y el jugar al armarse también puede ser un gran negocio, fundamentalmente para los Estados Unidos, que hoy se ha venido beneficiando en muchos campos con el tema europeo. Está entregándoles gas, está entregándoles petróleo, en fin, y ha venido beneficiándose. Y la generación de armas también puede ser un magnífico negocio. Pero es cierto, la posibilidad de cualquier descuido, particularmente con la presencia de Ronald Reagan tan cerca, puede ser muy, muy grave. Qué interesante. Son las 7:30. Vamos a la pausa. Muchísimas gracias, Javier Sánchez. Oiga, yo quiero preguntarle a Javier, internacional de cabecera. Con este análisis que nos acaba de hacer y con el mundo con vientos de guerra, de aquí da ganas de salir a ver De aquí a la eternidad o alguna cosa así, o leerse el libro, ¿no? Vientos de guerra. Oiga, ¿qué canción le pondría al planeta usted ahora? Vea, estamos en viernes de farra, así que si puede ponerle además que sea power, dele, pero ¿qué canción le pondría usted al mundo? Muévelo, muévelo, apágalo. Muy buen tema. Un abrazo para cada uno de ustedes. Muchas gracias por su bondad. Abrazo.